Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Desde aquí deseamos que hoy haya sido mejor que ayer. Este es el segundo episodio de ¿Y ahora qué? Un espacio de opinión, ideas, quizás algo de reflexión en torno a la situación que estamos viviendo. En este episodio tocaremos el tema laboral. En Bolivia realmente se vive del día. Este es un tema muy largo de hablar, así que arrancamos. Saludo al equipo. Mauro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Brian, ¿cómo te va? Un gusto estar acá de nuevo. Hoy día es domingo 26 de abril. Vamos 36 días de cuarentena. Tenemos hasta el momento reportados 950 infectados y 50 personas que han fallecido, bueno, según las cifras oficiales hasta ahora. Y bueno, están desenvolviéndose unos acontecimientos interesantes. La gente está discutiendo qué se va a hacer en el futuro. Y bueno, está todo interesante. Quiero aprovechar de saludar a Bernardo. ¿Cómo estás, Pepín? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a nuestra audiencia y bueno, es un tema muy interesante, ¿no? El que vamos a tocar hoy, el tema del trabajo y que está relacionado con el tema de la cuarentena. Se la suaviza, seguimos en cuarentena total, ¿no? Y bueno, es un debate que estamos teniendo alrededor de todo el mundo, así que comencemos con la charla, muchachos. Brian, por favor. Mauro, te cedo la palabra. ¿Cómo vamos con los temas? Ok, bueno, para que iniciemos todo, el trabajo en nuestro país, todos sabemos que en Bolivia mucho se vive del trabajo informal, ¿no? La Sí. economía, los datos nos dicen que el 63% de la economía boliviana es informal. ¿Qué quiere decir esto? Para que todo este 63% de la economía no está registrada, no reciben pensiones, no tienen un NIT, etcétera, etcétera. Todo es, como se dice, entre personas. Entonces, ¿qué está Sí. haciendo toda esta gente ahora durante la cuarentena? ¿Cómo la están pasando? ¿Qué es lo que está pasando con ellos? ¿Qué hacen con el dinero? Yo escuchaba historias hace unos días de familias, en las noticias, ¿no? De familias en que algún miembro de la familia, una chica de 17 años, se suicidó porque estaba cansada de comer arroz todos los días y, que no, y estaban completamente fuera de No. comida en su familia, no tenían nada, estaban muriendo de hambre y la Wow. chica para aguantarse el dolor se suicidó, salió en noticias, bro. Entonces es una situación ¿Dónde pasó difícil. eso? Fue aquí en Santa Cruz, acá en Santa Cruz. Obviamente seguro había mucho más, el contexto es más grande, pero representa un poco, digamos, de la realidad de que hay gente que la está pasando bastante difícil ahora. Entonces, ¿cómo está la situación laboral ahorita en Bolivia? Tenemos la mayoría de los negocios cerrados, todo lo que es Sí. un negocio físico no está funcionando. Los bonos, los beneficios del trabajo, el gobierno dice que se va a hacer algo al respecto, pero no sabemos el alcance, ¿no? Entonces, Ya, ahí vamos, ahí vamos. A ver, se ha manejado como un eslogan, yo creo que todos lo hemos escuchado en algún momento, esto del trabajo desde casa. Sabemos que no aplica para todos, ¿no? Hay un porcentaje, yo creo, bastante reducido de gente que podía optar para el trabajar desde casa. Yo particularmente no creo, yo creo que es una postura un poco fantasiosa decir que un aparato productivo se pueda llevar. Quienes tenían la posibilidad de aguantar algo de trabajo, yo creo que sí, servía, pero eh, hasta acá, de aquí en más no creo. Y, o sea, me parece muy interesante este tema, trabajar desde casa. ¿Cuál es el verdadero detalle en todo esto? Que hay Es que cosas, hay cuánta gente trabajos. y de qué forma. Exacto, es que ahí está el detalle. ¿Cuánta gente puede trabajar desde casa? Pero eso depende de cuál es el trabajo que ellos tienen. O sea, por ejemplo, digamos, yo soy freelancer, entonces yo siempre trabajo desde mi casa. Toda Desde esta toda tu vida. cuarentena, ese, sin vergüenza, toda la cuarentena he estado trabajando desde mi casa de lo más normal, ¿no? Y me depositan al banco y listo, camino un par de kilómetros y llego al cajero, ¿no? ¿Cuántos amigos Pero, freelancers tienes tú que se dediquen a lo mismo? y tengo unos dos, tres amigos freelancers. yo Bueno, uno de ellos. es muy poco, sí, es muy poco. Yo no soy el otro. Es Claro, muy poco, ese es el es muy detalle. poca Okay, gente. Bolivia tiene esta brecha tecnológica siempre, ¿no? O sea, nosotros no somos los lugares donde se crea la tecnología, a nosotros nos llega la tecnología. Entonces, Llega eh, mal.
nos llega mal o nos llega tarde y cuando nos llega de golpe. Sin embargo, hay una gran parte de la población que no se adapta, que no le da el tiempo de conocer, ¿no? Entonces, mucha gente que va por lo tradicional. Entonces, todo este Sí. mercado online de los freelancers, el trabajo por internet, que en todo el mundo se maneja y es grande, que obviamente no todos lo hacen, pero se maneja bastante, todavía en Bolivia no está afianzado. Entonces, somos un grupo pequeño de personas que pues mira, yo ya vivía en cuarentena, solo que no lo sabía. Me enteré cuando entramos en cuarentena recién. Entonces ya estaba un poco acostumbrado y por eso algunos andamos un Solo ha poquito sido más un paso tranquilos. formal para ti. Claro, solo ha sido ahora. Ya no es que Volverlo soy un oficial. ermitaño, ahora solo estoy siguiendo las órdenes del Ahora gobierno. eres un buen ciudadano. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La Bien. gente no tiene eso, ¿no? Entonces, el trabajo informal yo creo que es el más difícil de adaptarse a esta situación. El tema es ese. A ver, para cerrar este tema del trabajo desde casa, yo creo, y discúlpenme si estoy vomitando ignorancia, que estamos hablando básicamente de tareas administrativas, ¿no? No operativas. Si Eh, puedes hacer desde tu computadora, porque no creo que quienes produzcan o quienes trabajen con máquinas, o sea, de hecho, no hay mucho para hacer, ¿no? Si, mientras lo puedes hacer con computadora, adelante. Es que el detalle está en lo siguiente, es qué negocios se pueden adaptar. Por ejemplo, está el tema de todos estos mercados, o sea, no mercados en supermercados, pero son como que tiendas que literalmente te ofrecen llevarte las compras hasta tu casa. Por ejemplo, ellos se han adaptado, ¿no? Entonces, tienen los Sí. deliveries, también hay algunos restaurantes. Obviamente, habría que preguntarnos si, por ejemplo, los deliveries podrían ser un poquito más eficientes y cubrir, por ejemplo, a toda la ciudad. Entonces, si, por Vos estás ejemplo, renegando porque voy a cortarte porque vos vives súper lejos y porque si yo fuera un delivery me daría una paja llevarte comida hasta tu casa y que se muera de hambre porque vives muy lejos. es básicamente lo que pasa, porque digo, nadie quiere ir ahí. qué Sí, no hay sinvergüenzas. comida para todos, no hay comida para Pero todos. a ver, muchachos, o sea, a lo que voy es, seamos sinceros, o sea, si tú obviamente vives más lejos, te van a cobrar más, pero hay gente que sí estaría dispuesta a pagarlo, por ejemplo. Entonces, Sí, a lo que yo voy es de que hay un mercado, hay una necesidad. Por ejemplo, si estos changos de pedidos ya no se ponen las pilas, a mí me encantaría que entre otra empresa con una patada voladora y diga, yo cubro todo esto si me sale rentable, ¿entiendes? Entonces, justamente esa es la belleza del capitalismo, que se adapta a las necesidades y ahora tenemos esta necesidad y yo creo sí, que ahora hay muchos. la verdadera consideración para terminar el tema del trabajo desde casa, para mí es el nuevo enfoque que vamos a tener que darle a nuestras vidas ahora que el Sí, coronavirus está presente, ¿no? de acuerdo, de acuerdo. A ver, estamos hablando, Mauro, hablabas del tema del trabajo informal. Yo lo escuchaba hablar a Doria Medina, decía, creo, 70% de la población. Veíamos entre 60 y 70% de la población. Entre que no están registrados, son autoempleados o se dedican al comercio y estos muchos de ellos ni tributan. Eh, ¿Qué hacemos? O sea, es que a ver, está muy disperso. ¿Cómo haces para reactivar a toda esta gente eh, y que pueda llevarse un pan a su mesa? Es que ahí está lo difícil, ¿no? La idea, bueno, como es informal, no podemos saber a cabalidad a qué se dedica ese trabajo informal. Si fueran cosas Sí, como de servicios, como tareas administrativas, como decía hace pero rato, tenemos una idea que la mayoría es comercio. la mayoría es comercio. Entonces, ¿cómo van a dejar sus actividades de comercio? Habría que verlo, tal vez. No, miren, ¿cuál es el tema para mí? Para mí el tema es de que, ok, tienes un montón de informales que se dedican al comercio, ¿no? Sí, Eh, por ejemplo, ¿qué ha dicho el gobierno hace poco? Que van a comenzar con esto de los mercados barriales. Yo hace un mes ya lo hablaba justamente Sí, con sí. Rodrigo, nuestro otro integrante que hoy no está presente, y justamente yo le decía, lo mejor que el gobierno podría hacer es descentralizar, por ejemplo, temas como la cancha. Nosotros vivimos en Cochabamba, somos cochabambinos, etcétera, amamos nuestra yacta, pero ajá, sabemos que la cancha es la cosa más desordenada y sucia que existe. O sea, sí. ahí la limpieza literalmente no se conoce, ¿no? Entonces, ¿cuál es el detalle? Lo que se debería intentar hacer o se debería haber intentado, ya porque estamos un poco tarde, es justamente que el gobierno salga a registrar a toda esta gente, como que aproveche la oportunidad
la registre, no le cobre impuestos y después organice estos mercados barriales, es decir, ok, aquí en esta zona pueden venir algunos comerciantes, a la otra zona también, a la otra zona también, y empezar a repartirlos. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a suavizar la cuarentena porque la gente necesita comer. Los bonos están Mm. buenos, o sea, me parece que el gobierno ha hecho bien en Ay, dar el tema de los bonos, por más que yo no soy muy amigo del gobierno, pero ha sido una ah. buena jugada porque la gente tiene que comer. Y obviamente en un país como el nuestro, que durante 14 años se le ha dado palo a la empresa privada, no estás fomentando que la gente se regularice y se formalice y entre al sistema, estás fomentando lo contrario, que la gente huya del sistema, literalmente. Pero es que, a ver, y yo te digo francamente, el tema de regularizar o hacer un registro en el comercio informal me parece una utopía. Y me parece que estamos años tarde si quisieras tener un registro. Eh, no creo que se pueda llevar a cabo. Ahora, del diversificar y descentralizar el tema de comercio por la idiosincrasia, por lo menos en nuestra ciudad, en Cochabamba, se viene tratando de hacer hace cuánto tiempo. No sé si ustedes escucharon, por ejemplo, en Santa Cruz también, una discusión que tuvo el alcalde, o yo no sé si sigue en esta tierra, Percy Fernández, que a una señora la trató de vieja de Ay, mierda y cállese, no. vieja mierda, váyase a la Sí, mierda. sí. Porque no querían un mercado. Y Mira, acá la gente tampoco te acepta un mercado porque no quieren salir del centro. Y es un poco idiosincrasia. Más allá de eso, con el tema informal, es decir, yo francamente les digo, chicos, no creo que las cosas puedan volver a ser como estaban. O sea, no sabemos esto cuánto tiempo va a durar. Es muy nuevo y es muy grande. Entonces, yo creo que es una es un momento de adaptación para todos. O sea, hay que cambiar las cosas. es cierto, mira, lo que dices es cierto. El ejemplo que dijiste de Percy, yo estoy en Santa Cruz, entonces acá siempre vio el problema de la reubicación de los mercados, ¿no? De los grandes monopolios de mercado, los sindicatos que no se quieren mover, la gente que tampoco quiere ir muy lejos. Abrieron nuevos mercados en barrios periféricos aquí fuera del cuarto anillo, sexto, séptimo anillo, se pelearon con con la gente del mercado, etcétera, etcétera. Y es un problema, como dices, o sea, es muy difícil regular. Sin embargo, ¿qué nos pasa ahorita con esto de la pandemia? Como dices, nos va a obligar a tener que adaptarnos y los que se adapten mejor y más rápido la van a hacer más fácil. No podemos volver a lo que era. No vamos a volver a lo que era a menos que mañana salga una vacuna mágica, todos nos pongamos y se vaya a ir, que no va a suceder. Entonces, Sí. va a tener que haber nuevas modalidades de tratar. Lo que sugiere a Bernardo de que hay un registro me parece interesante. Es cierto que no se va a poder hacer con todos. No creo que se pueda hacer con todos. Y la verdad no sé cuál sería el costo para el Estado si es que están dispuestos a hacerlo. Conociendo a nuestros políticos, medio difícil que quieran hacer cualquier cosa, pero se puede hacer. Entonces, habría que ver cuánta gente se adapta y los que se adapten rápido tal vez sean los que les vaya mejor, porque abrir luego los mercados normalmente, como se hacía, muy difícil. Es Mira, que estamos. Sí, 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 dale. ya, el tema es el siguiente, para mí, ¿ya? Y es de que tú tienes el coronavirus que literalmente te está respirando en el cuello y tiene un cuchillo ahí apuntándote, digamos, a algún órgano Yo sé que interesante, querías decir otra importante, cosa. ¿no? Puede ser, pero bueno, no quería aludirte personalmente, hermano. Da, Pero dale. el tema es el siguiente, el Sí. coronavirus ha generado una crisis. Las crisis son oportunidades. Ahorita el Estado, ya sea nacional, eh, municipal, departamental, Gobierno. tiene la justificación, obviamente el gobierno, tiene la Sí. justificación necesaria para decir a los comerciantes, lo siento, Choquito, la cancha se cierra, la militarizas, no entra nadie. Si quieren ir a chocarse contra los militares, que lo hagan, pero el tema es de que tú tienes que aplicar en este momento medidas drásticas. ¿Por qué? Porque la gente también necesita comer, ¿entiendes? Entonces, por Sí. ejemplo, han cerrado algunos mercados en Santa Cruz. ¿Qué es lo que para mí, por ejemplo, podrían hacer en Cochabamba? ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, yo antes vivía por la Mm. zona del seminario y hay un mercado, ¿ya? Ese mercado estaba casi vacío. Ese mercado podría alojar, o sea, un montón de comerciantes y tenía el área ideal, etcétera. Y a lo que yo voy a decir que hay infraestructuras de ese tipo que están sueltas por ahí. Lo que No, hay en nosotros, todo lado, pero es que hay en todo lado. exacto, En el entonces, norte, en el sur, en el este, en el oeste. Es que te repito, es una utopía. Es lo que pasa, hermano, es que esto forma parte de un proceso. Y es un proceso
que probablemente nos lleve generaciones entender de que no necesariamente tenemos que entrar al centro de la ciudad y atascarnos ahí entre 15.000 personas para buscar algo que lo puedes buscar tranquilamente a una cuadra, a un par de cuadras de tu casa. O sea, todos queremos pasar por el centro. Todo el transporte público en nuestras ciudades, por excelencia, quieren entrar al centro porque ahí hay más gente, porque todos están ahí atorados, las oficinas están en el centro. Madre mía, es totalmente centralizado lo que manejamos. A ver, yo me refiero un poco más al sentido común. Les cuento una experiencia personal. Yo tengo el permiso para circular por la salud de mi padre. Transito por la calle para llegar a donde está él y veo gente. Yo entiendo, ¿sabes? Que dentro de este comercio informal hay señores, señoras que venden comida en la calle, que todos en algún momento hemos visto. Hay una llantucha que llamamos y hay una persona vendiendo su comida ahí y está bien. Yo entiendo que tiene la necesidad de llevar la comida a la casa como todos y me parece bien que se hayan dado la forma de trabajar, pero lo que no me parece bien es que sigan teniendo sillas o, no sé, banquitas para que la gente coma ahí. Hermano, estamos en una situación que nunca ha pasado. O sea, vende, porque vendiendo necesitas llevar el pan a tu casa, pero adáptate un poco y que se lo lleven, dales para llevar. A este tipo de cosas te pongo con solamente un ejemplo. Sí, mira, viendo lo que dices ahorita de ese ejemplo, dices cambiar la forma de pensar de nuestra gente, que generalmente eso toma mucho tiempo porque nuestra gente es súper testaruda. Se adapta fácil, pero somos jodidamente testarudos, viejo. Súper Entonces, tradicionales. tradicionales. Pero ahora la circunstancia, este virus nos obliga, es como vos dices, ¿verdad? Se puede usar como una oportunidad para obligar de golpe a cambiar a la gente. O no lo van a hacer todos, no va a ser, va a haber oposición, va a haber problemas. Y con el tema político, Y ciertamente va a haber imagínate imponer. muertos. Y ciertamente va a haber muertos. Pero el momento que tu tía se empieza a morir porque se fue a comer una salteña a un grupo, un lugar donde había gente, mucha, la gente va a tener que empezar a tener un poco del cambio. Entonces, sería bueno encontrarnos a la mitad de cada lado, ¿no? Entonces, que el gobierno empiece a hacer ciertas actitudes para que la gente cambie, la gente de a poco se va a dar cuenta de que las cosas que queríamos ya no van a poder ser, van a tener que cambiar y aprovechar y sacar nuevas ideas como las que dice Bernardo o, otras, o algunas otras similares. Justamente yo lo veo así. El Estado te puede decir, ok, tú eres informal, registrate, o sea, tienes que entrar a la web, te registras, ves qué haces, etcétera. No, es un viaje, Escúchame, hermano. pones tu información, pero es que ¿cuál es el tema? Que el Estado, al final de cuentas, el gobierno es el que controla todo, ¿entiendes? Entonces el Estado que controla todo te va a decir, Choco, regístrate acá y después vamos a trabajar el tema de repartirlos en las mejores zonas donde hay una afluencia decente de personas, ¿ya? Por ejemplo, en mi barrio, o sea, los bolivianos somos así, nos adecuamos, ¿no? Por ejemplo, las doñitas que estaban vendiendo, tengo a media cuadra unas doñitas encantadoras que estaban vendiendo comida, menús, ¿ya? Yo normalmente compraba ahí porque no soy de cocinar, ¿ya? ¿Y qué hicieron las caseritas ahora que la gente no puede sentarse ahí a comer, ¿ya? Ujú. Fueron, se compraron sus verduritas y se compraron su carne y la venden todos los días ahí. Y yo voy, paso por ahí, compro un par de verduras, más que nada compro carne porque no soy tan amigo de las verduras, pero el tema es de que la gente se adapta, ¿ya? Sí, totalmente. Entonces, yo creo que nos podemos adaptar a esto y debemos aprovecharlo como un impulso. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer ahora que que tengamos que empezar a transportarnos si, por ejemplo, suavizan la cuarentena? El transporte público no va a ser una opción. Y, por ejemplo, yo estaba leyendo por ahí que Por ejemplo, ¿qué supuestamente la haces con el OMS. transporte público? Bueno, pero es que ahí está el tema, esa va a ser una gran interrogante. ¿Qué va a hacer con el transporte público? No tengo ni la menor idea. Pero, por ejemplo, ¿qué se podría hacer? Escúchame. La gente, en lugar de moverse en micro, que se mueve en bicicleta. Sí, Porque la así, OMS no, lo porque recomendó. así no son 20 giles en un micrito como sardinas, ¿no? Respirándose unos encima de otros, Es literalmente. que, claro, ya de por sí un día común tienes a varias personas que te están respirando el cuello, Exactamente, ¿no? Lo dices por ¿no? experiencia, ¿no, Choquito? Sí, sí, y después te subes al micro y te pasa lo mismo. Pero es que pongamos serios, chicos, son 950 casos, ¿ya? O sea, dentro de poco, Reportados. Es la punta, La hermano, punta es del la exacto, y a lo iceberg. que yo punta. voy es eso, o sea, la punta del iceberg, ¿ya? Dentro de poco, 2, 3 semanas, vamos a tener el sistema de salud colapsado, probablemente. Sí, yo creo que si es que no está ya colapsado en cierta forma, ya va a estar grave, porque los casos siempre son más de los que se reportan, en especial en este país donde ni siquiera queremos hacer las pruebas a todo el mundo.
Como dices, es Sí, cierto. Mira, hay que adaptarse, hay que ver cómo va a ser. El tema del transporte, preguntas, ¿verdad? Grave, porque yo he visto que hay micreros que salen en las redes que le están poniendo de estos sistemas de desinfección a la puerta del micro, para cuando la gente suba, interesante, pero no creo que eso vaya a ser suficiente. Entonces, una regulación que decían no, es limitar el número de pasajeros que entran al micro. Uno, dos, utilizar bicicleta. Tres, ¿qué más se va a poder hacer? De hecho, que la gente se va a tener que, se va a tener que adaptar. Y mi pregunta aquí es, ¿qué tan fuerte va a tener que ser la presencia del Estado en esto? Y tomando muy en cuenta que nuestro Estado claro. boliviano es súper ineficiente, súper corrupto, pero en este momento súper Más allá, necesario, ¿verdad? más allá del tema de la corrupción en este momento, yo creo que sí hablamos de la eficiencia. Eh, por un día nos olvidaremos de la corrupción que hace, Sí, la sí, sí. verdad, sombra en todos, verdes, azules, amarillos, es Sí, sí, todo, indistinto. todo, todo, todo. Hay dentro del aparato los que sí han trabajado, que han hecho, francamente, y desde mi percepción, lo que han podido: salud, seguridad, la policía, el ejército, todo lo que ha sido todo lo que envuelve los sistemas de abastecimiento, servicios básicos, que son los que han medianamente trabajado, han cumplido su rol durante todo el tiempo que la gente ha estado encerrada en casa. Pero, y el tema de gubernamental abarca justamente salud, seguridad, Los que sí salud, trabajan. imagínate, sí, imagínate la gente trabajando en salud sin protección. O sea, realmente no estamos entendiendo lo que les ha pasado a los otros países europeos que han perdido personal de salud acá, como si nos sobraran, o sea, como si nos sobrara todo. Le estamos dando trajes fantásticos de astronautas a los senadores, que esos, perdón, pero esos pendejos sí nos sobran. Y nuestros Son los médicos inútiles. y los Mm, capaces y los buenos que tenemos, no los puedes mandar a la guerra sin fusil, no puedes tener a los policías y a los militares igual sueltos a su suerte, con un barbijillo, pero les das un guante, no sé cuánto tiempo tendrán el mismo guante o el mismo barbijo. No, hermano, hay que empezar, o sea, es que el cambio no es hoy y él no te espera, te juro que la vida no te espera y no estamos preparados, no estamos preparados para nada. Entonces, yo creo que ahí sí entra el tema político y gubernamental. Completamente de acuerdo en eso. Yo creo que, como decía Mauro, va a ser una cuestión de que el gobierno empiece a implementar ciertas cosas. O sea, por ejemplo, podemos hablar de los que sí trabajan, ¿no? Servicios básicos, abastecimiento, o sea, todas las tiendas de barrio están abastecidas, las tienditas en mi zona por lo menos están vendiendo pero a full, ¿no? Las tienditas están haciendo su agosto dentro de cierta manera de decirlo, ¿no? Entonces, a lo que yo voy es justamente que el gobierno tiene que ir y implementar estos cambios necesarios, por más que la gente se resista, repartir a la gente por zonas, a los comerciantes, para que haya menos aglomeraciones, que la gente empiece a circular en bicicleta, o sea, todas esas cosillas se pueden ir trabajando y se pueden hacer. Y yo creo que es cierto, la crisis nos ha agarrado completamente desprevenidos, nadie se Como a esperaba, todos. ¿no? Y el sistema de salud, sí, una pena, una vergüenza, ¿no? Como los tenían trabajando antes, ahora siguen trabajando a medias, pero también es un tema de demanda, ¿no? Que hoy en día los países están peleando por comprar insumos médicos, inclusive barbijos, y Sí, si logras comprar barbijos y son chinos, tienes el chance de que no funcionen, digamos, como ha que no pasado hace funcionan poco. mucho, sí, sí, hasta Canadá ha tenido que mandar de regreso sus barbijos. Yo creo que se puede, digamos, resumir en este tema de los mercados y la comida en lo siguiente: descentralizar los puntos de venta de alimentos y otros bienes. Es decir, como decía Pepo, repartir, que la gente se... Dos, de parte del gobierno, políticas que ayuden y fomenten a que la gente haga esta transición. Podría ser un registro, ¿no? Voluntario tal vez para empezar, para ver cuánto lo recibe la gente y bueno, más adelante forzarlo, hacerlo a la fuerza, no sé, no estoy seguro. No me gusta que el gobierno fuerce a la gente, pero en estas situaciones tal vez un poco no está de más, ¿no? Y impulsar de parte del gobierno y del sector privado, que ya está haciendo esto el sector privado, pero impulsarlo mucho más fuerte, el cambio a tecnologías por Internet, informático. sí, O sea, que sí. todo lo que se pueda hacer por computadores de tu casa
que se haga. Yo sé que ahorita mucha Vale. gente, el sector informático en Bolivia está ya desarrollando un montón de aplicaciones, cosas para aprovechar esta situación y meterse a hacer desde plataformas de estudios, desde deliveries, como registros para llevar números, para llevar cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que la gente tiene que empezar a pensar cómo hacer. A ver, hay un tema que es macro, hablamos del empresario privado, que es el que probablemente, y no, ciertamente sí genera la mayor cantidad de empleos. O sea, el gasto público en gente es grande, en nuestro país es muy grande, pero el motor privado es por demás considerable. Pero de alguna o de otra forma, yo creo que sí hay mecanismos, incluso internacionales, algunos estándares que sí se pueden utilizar para ir estandarizando un poco y tomando un control económico, social, técnico, para dar solución, digamos, y tratar de empezar a mover el aparato productivo que realmente nos hace falta. Pero sabes que hay un rubro de gente que no existe. Hay sectores laborales de la población que puta no figuran en los registros. Estoy hablando de Músicos. los artistas, Sí. la gente que se dedica al teatro, la gente que hace cultura en general, los deportistas, o sea, no ni tributan porque no existen. O sea, búsquense a ver en el sistema de impuestos impuestos nacionales, a ver si están, no están ni como rubro, ¿no? Ni sindicato, ni nada. ¿Qué haces si te dedicas a la música? ¿Qué hacen grupos como Tralala, no sé, Champán, Pico Show, que trabajan haciendo arte y no pueden conglomerar, o sea, gente? Y no sabes cuánto tiempo más va a estar así, ¿no? Sí, mira, yo soy en el grupo cagado en cierta forma. Yo soy No músico existes. también. No existo ante el Estado porque soy solo un musiquito que está haciendo musiquita. Pero bueno, ¿qué pasa con el sector de músicos, los artistas, todo lo que se dedican a desempeñar sus funciones frente a un público, frente a gente que tiene que ir a verlos a algún lado? Y esta gente generalmente no aplica bonos, no tienen como entrar algunos bonos. Yo veía a mucha gente en las redes yendo con el hashtag yo no tengo bono, porque precisamente como músicos no tienen nada en ningún lado. Generalmente son jóvenes que no pueden aplicar a nada más. Entonces, este sector no sabemos cuándo se va a volver a abrir los boliches para tocar, cuándo vas a poder ir al teatro. Hay gente que está especulando que recién al año se van a poder abrir los lugares para eventos públicos. Entonces, ¿qué hace toda esta gente? Entonces, algo interesante de los artistas que se ve ahora es la capacidad que tienen de reinventarse. Veo un montón de actividad en las redes de músicos que están dando conciertos, haciendo actividades, etcétera, etcétera. Todito el mundo está activo desde el primer día. Toditos, no lo han parado. Están tratando de generar fan bases, están tratando de generar grupos que consuman. La cosa es esa, que la gente en Bolivia pueda consumir y de una manera remunerar eso que están haciendo los artistas. Bueno, yo tengo ahí algo interesante que mencionar y es de que obviamente aquí no se da tanto, pero no sé si ustedes ubican que en YouTube tú tienes la opción, por ejemplo, de colaborar con un canal que te gusta. Y muchos YouTubers se mueven con el tema del Patreon. O sea, Patreon básicamente es un sitio donde tú vas y le depositas plata a un artista o a un YouTuber, a alguien que te llame la atención y puedes hacerlo mensual, puedes hacer una cuota una sola vez. O sea, hay un montón de opciones. Y yo creo que lo que va a salir de todo esto, o debería salir, es que justamente el gobierno eh, quite todas las trabas que se puedan para que, por ejemplo, los artistas se puedan patrocinar por Patreon. O sea, por ejemplo, si esa opción existiera aquí y no fuera difícil, porque en Bolivia hay que hacer malabares para moverse con PayPal y todas esas cosas, Sí. pero si el gobierno lo suavizara, tomando en cuenta que al final los narcos no usan todos el banco, la mayoría tienen su plata guardada ahí en el trópico, entonces... Sí, nos movemos por ese lado. Exactamente. Entonces, a lo que yo voy es, este tipo de medidas, el gobierno sí las podría tomar y podríamos, de alguna manera, cambiar la situación de los artistas. Y obviamente que los artistas van a tener que entregarse en cuerpo y alma al marketing digital, a juntar más seguidores y todo eso, ¿no?
Y yo creo que Mm. ahí también vamos con el siguiente tema, que es la necesidad de trabajar post-cuarentena, ¿no? Necesitamos trabajar en un mundo post-coronavirus. Y ese mundo post-coronavirus, lo más probable es que el coronavirus haya venido para quedarse. ¿Por qué? No, Porque de aunque hecho. tengamos una vacuna, el virus muta, entonces cada año va a tener que salir una vacuna, o sea, vamos a tener que cambiar muchas cosas y yo creo que la gente va a empezar a adaptarse a la tecnología. Un ejemplo, ahorita estamos grabando esto con Zoom. Yo que trabajo por internet, que me muevo un montón en esa área, ni por si acaso había usado Zoom en mi vida y ahora lo uso todos los días porque me gusta la calidad del sonido, por ejemplo. No, Entonces, ese es adaptarse, ¿no? Sigue, Mauro, por sí, favor. sí, el nombre del juego es adaptación, hermano, tecnología, Sí, todo. Y mira, amén. esto, hablando de lo que decían hace rato, el tema de los bancos. ¿Alguna vez han tratado de conseguir un financiamiento en el banco por un trabajo en Internet? No tienen ni idea de cómo funcionan los bancos tradicionales. Yo he ido alguna vez a preguntar, Banco Mercantil, Banco Nacional, no tienen ni idea de cómo funciona el trabajo por Internet, ya que te piden el siempre eterno requisito de los impuestos, es dónde trabajas, boletas de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas trabas que te limitan un montón de cosas que demuestran que nuestro sistema económico no está preparado todavía y que ahora es el momento de adaptarse para entrar en eso. Y es que ahí está el medio del asunto. O sea, yo como freelancer le he tenido súper complicado para recibir plata, Sí, sí, por total, es un ejemplo. despelote, es un despelote. Y ahí es donde tú dices, pucha, 14 años hueveando y estos tipos no podían decir, suavicemos las normas, ¿no? Y ahora No, a este gobierno yo creo que le va a tocar justamente ver más allá y decir, ok, hay gente que puede trabajar por internet, hay gente que puede usar esto del Patreon, etcétera, hay que empezar a flexibilizar. Porque al final de cuentas, lo peor del sistema boliviano económico es la rigidez. sí, 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 totalmente. Es que no sé si, no sé si tanto rigidez, ¿sabes? Porque creo que en nuestro país sí hay algo que se puede vulnerar muy sencillo, son las normas y puta, Claro, es o que sea, es lo por vemos eso. en la tele todo el tiempo, o sea, todos están de chutos, todos ven la forma de no cumplir. Es que es El tema no, exactamente por eso. el tema es que necesitamos empezar a ser eficientes. Ya no hay tiempo. O sea, si no estás, te lleva puesto lo que está pasando. Entonces Sí. necesitamos adaptar a que las cosas empiecen a funcionar. Déjenme de joder. Tenemos normas que están desde el 1500 y siguen ahí. Son rígidas, son El cuadradas, código pero de no te tránsito El código de es tránsito del es setenta y tantos, si no me antiguísimo, es toda la equivoco. vida. antiguísimo. Sí, sí. Ahora tenemos la necesidad de trabajar, tenemos la necesidad, y yo, o sea, yo creo que todos estamos de acuerdo en esto, de que la cuarentena desaparezca y que podamos volver a trabajar. La cuarentena no son ganas de joderle a nadie. La cuarentena es tener este periodo de tiempo que se debería usar para adaptarse y para ver los mejores mecanismos posibles dentro de la posibilidad o estadística para poder encarar un poco esto. Y en el camino la vamos a cagar, es seguro, pero necesitamos, o sea, necesitamos pensar qué va a pasar cuando se Movernos. libere y necesitamos usar el cerebro para adaptarnos a esto y no cagarla, por lo menos en nuestro país. De verdad yo, ay, Dios mío, ojalá nos vaya bien. A ver, salimos de la cuarentena y empezamos a trabajar. Lo más probable es que la caguemos, porque van a sacar restricciones que no las va a cumplir nadie. Si ahora con cuarentena se cagan en la tapa, muchas personas, en muchos lugares. Usted se imagina que ya, bueno, vamos a flexibilizar un poco y van a poder salir tales personas. Va a ser un cagadero de infectados esto. ¿Qué Mira, hacemos si vuelve luego la cuarentena porque se necesita? mira, lo más probable, lo que se hablaba es que, ¿qué vamos a hacer cuando termine esta cuarentena? ¿Vamos a salir todos a la calle? No creo. Difícil, muy complicado. Te están Imposible, recomendando que imposible, salga. Es imposible. imposible. Entonces, ¿qué hay modelos que están tomando otros países que es cuarentenas parciales? Ciertos grupos pueden salir a desempeñar sus funciones para reactivar el aparato productivo y otros grupos se quedan en casita porque están peligrosos, es peligroso para su salud o porque no tienen nada que apoyar, etcétera. O otro sistema que decían de las cuarentenas intermitentes. Se trabaja un tiempo, se vuelve a cuarentena otro tiempo, etcétera, etcétera. Sea cual sea el caso, lo que decías es que mucha gente hace todo por debajo. Hacemos en Bolivia todo por debajo porque el sistema básicamente está ahí para meternos la dura, ¿verdad? Entonces, eso, lo Sí. que decía Bernardo,
hay mucha rigidez en la forma de pensar nuestras leyes económicas y por eso la gente busca otra opción. Las instituciones que se puedan adaptar a esto y que puedan dar ideas nuevas fuera del tarro y que moldeen un poquito, si, ojalá el gobierno moldee esto, porque un descanso impositivo sería buenísimo para la gente en este momento, que creo que todavía no lo están hablando, pero sería muy bueno que lo hagan. Entonces, para ahí que parta, yo creo. Y mira, yo te diría lo siguiente, nosotros tenemos que sentirnos felices, el gobierno ha dado como Sí, es una especie de perdonazos, o sea, ha tenido medidas positivas que obviamente en otros países con gobiernos mucho más zurdos, no solamente no las han visto, sino que te han metido un impuesto extra, ¿no? y en Como para Argentina cagar no un han liberado poquito más a ningún la gente. impuesto, ¿no? Exactamente, que disfruten lo votado, ¿no? Hay que No. ver cómo van a estar dentro de 3 meses. Pero yo creo que se han dado ciertas condiciones y que el gobierno, o sea, no son todos unas lumbreras, pero hay gente que como que la tiene más clara de alguna manera. O sea, a nivel Latinoamérica no me parece que hayan actuado tan mal en lo económico. Yo creo que obviamente que sí vamos a tener que adaptarnos, pero yo creo que lo que el gobierno de verdad debería hacer es en inglés suena mejor, ¿no? Un leash, ¿no? Desencadenar, o sea, soltar, liberar a los emprendedores, ¿no? Y liberar a toda la gente que justamente tiene ideas para nuevos negocios, para hacer las cosas diferentes, para que haya competencia. Por ejemplo, a mí me encantaría que alguien vaya a hacerle competencia a los de pedidos ya. Por favor, si alguien me está escuchando, háganle la competencia a esos sinvergüenzas. Y yo creo que ya vamos a ir terminando, obviamente, así que para las conclusiones, Brian, ¿tú quisieras mencionar algo? Sí, que estamos en un periodo de adaptabilidad. Así que yo les pido mucha sensatez, sean humanos, piensen antes de actuar. No, no podemos hacer las cosas como las hacíamos antes. Así que yo creo que sentarse un cachito a meditar y a pensar en cómo podemos cubrir las necesidades nuevas nos va a ayudar. Sí, es Completamente de cierto. acuerdo en eso. El mundo que había antes se acabó, hay que entrar en un nuevo mundo y bueno, pensar en las opciones, adaptarse. Están los que lloran y los que venden pañuelos, ¿no? Entonces, ojalá nuestro gobierno, pensando Así un es. poco más en ello, como dice Pepo, libere toda esta gente que es capaz de innovar y meter nuevas ideas. Vale. Pepo. Yo quisiera agregar algunas conclusiones y es de que yo tengo esperanza en nuestro país porque el boliviano es muy intrépido para sobrevivir, o sea, seamos Sí. sinceros, ¿no? Va y se lanza. Yo creo que el gobierno tiene que encauzar, encaminar, digamos, Ujú. ciertos caminos para que la gente los pueda transitar. Y yo creo que esto se puede dar. Creo que tal vez volvamos a una cuarentena total después, sí, Es muy pero también probable. hay que tomar en cuenta de que la gente necesita salir. Yo estoy como loco, o sea, me siento como caballo en partidor, porque no puedo, no me he alejado más de 2 cuadras de mi Qué casa en frase de más de un mes. anciano, bro. ¿De dónde saca esas frases, brother? ¿Qué? Ya, ¿por qué anciano? ¿Y? Bueno, y eso sería, ¿no? Mi conclusión, yo creo que se puede hacer y yo creo que Súper. el gobierno debería hacerlo. Brian, cierra. Bueno, les recordamos que no tienen que estar de acuerdo con todo lo que han escuchado. Desde lo Por más favor. profundo, deseamos que la opinión de ustedes esté mejor formada que la nuestra. Con esto, saludos y que vengan buenos días para todos. Nos vemos. Chau, Hasta chau. luego a todos. Chao, Chao, chao. chao.